Pantarrey Audioficción presenta Estación de Tormentas, una aventura de Gerald de Rivia. Interludio 10. 12 días más tarde. La fuente chapoteaba suavemente. El brocal olía a piedra mojada. Olían las flores. Olía la hiedra que trepaba por los muros del patio. Olían las manzanas en un frutero que había encima de una mesa de malaquita. 2 copas sudaban, llenas de vino helado. 2 mujeres charlaban junto a la mesita. 2 hechiceras. Si por un casual se hubiera encontrado por allí cerca a alguien con suficiente sensibilidad artística, imaginación pictórica y capacidad para la alegoría lírica, no habría tenido ningún problema para representarlas. Lita Need, de cabellos rojos como el fuego, con su vestido verde y cinabrio, era como una puesta de sol en septiembre. Jennifer de Bengerberg, morena, vestida con una composición de negro y blanco, hacía pensar en un amanecer de diciembre. La mayoría de las villas vecinas Rompió el silencio Jennifer. yacen derrumbadas a los pies del acantilado, y la tuya está intacta. No se le ha caído ni una teja. Eres una suertuda, Coral. Te recomiendo que vayas pensando en comprar un 10º de lotería. Los sacerdotes Se sonrió Lita Need. no llamarían a esto suerte. Dirían que se ha debido a la protección de las divinidades y de las fuerzas celestiales. Los dioses extienden su protección sobre los justos y defienden a los virtuosos. Premian la virtud y la justicia. Está claro, las premian, si se les antoja y resulta que andan cerca. A tu salud, amiga. A tu salud, amiga. Mosaic, sirve a doña Jennifer. Tiene la copa vacía. Y en cuanto a la villa, Lita despidió a Mosaic con la mirada. está disponible. La vendo. Porque tengo que trasladarme. El aura de Kerak ha dejado de servirme. Jennifer levantó las cejas. Lita no se hizo esperar. El rey Viraxas Dijo en un tono sarcástico apenas perceptible. ha empezado su gobierno con una serie de edictos auténticamente reales. Primo, el día de su coronación se declara en el reino de Kerak día de fiesta nacional, no laborable. Segundo, se ha proclamado una amnistía para los criminales. Los presos políticos seguirán en prisión, y además sin derecho a visitas ni correspondencia. Tercio, se incrementan en un 100% las tarifas aduaneras y las tasas portuarias. Cuarto, en el plazo de 2 semanas deberán abandonar Kerak todos los no humanos y mestizos, que suponen un perjuicio para la economía del Estado y privan de trabajo a las personas de sangre pura. Quinto, se prohíbe en Kerak la práctica de cualquier tipo de magia sin contar con la autorización del rey, y no se permiten a los magos la posesión de tierras y de bienes inmuebles. Los hechiceros, residentes en Kerak, están obligados a desprenderse de sus propiedades y a obtener una licencia, o a abandonar el reino. Una magnífica muestra de agradecimiento. Dijo Jennifer con sorna. Y mira que se dicen que fueron los hechiceros quienes pusieron a Viraxas en el trono, que organizaron y financiaron su regreso, y que le ayudaron en la toma de poder. Y se dice bien. Viraxas ha de pagar generosamente al capítulo por todo eso. Precisamente por ese motivo ha elevado las tarifas aduaneras y cuenta con la confiscación de los bienes de los no humanos. El edicto me atañe personalmente. No hay en Kerak más hechiceros que posean una casa. Se trata de una venganza de Ildiko Brekel y una revancha por la ayuda médica prestada a las mujeres locales, que los consejeros de Viraxas han declarado inmoral. El capítulo podría ejercer alguna presión en mi caso, pero no lo va a hacer. Al capítulo no le basta con los privilegios comerciales, así como con las acciones de astilleros y compañías marítimas, que ha obtenido de Viraxas. Las negociaciones prosiguen, y no tiene intención de ver debilitada su posición. Así que a mí, habiendo sido declarada persona non grata, me toca emigrar en busca de nuevos pastos. Cosa que, a mi parecer, hará sin lamentarlo en exceso. Con los actuales dirigentes, yo diría que Kerak no tiene demasiadas oportunidades en el concurso para ser elegido el lugar más agradable bajo el sol. Vendes esta villa y te compras otra, aunque sea en Liria, en las montañas. Ahora están de moda las montañas de Liria. Muchos hechiceros se han mudado allí, porque es un sitio muy bonito,
y los impuestos son razonables. No me gusta la montaña. Prefiero el mar. No te preocupes, encontraré un refugio sin mayor dificultad dada mi especialidad. En todas partes hay mujeres y todas me necesitan. Bebe, Jennifer, a tu salud. Me animas a beber, pero tú apenas te mojas los labios. ¿Qué pasa? ¿Que no te encuentras bien? No tienes muy buen aspecto. Lita suspiró teatralmente. Los últimos días han sido duros. El golpe de palacio, esa terrible tempestad. Ay, y luego estas náuseas mañaneras. Ya lo sé, se pasan después del primer trimestre. Pero aún faltan 2 meses completos. En el silencio que se instaló se podía oír el zumbido de las avispas que giraban alrededor de una manzana. ¡Ja, ja! Rompió el silencio coral. Era broma. Qué pena que no puedas ver la cara que has puesto. ¡Has picado! Jennifer miró para arriba, al borde del muro, cubierto de hiedra, y estuvo mucho rato mirándolo. ¡Has picado! Prosiguió Lita. Y apuesto a que enseguida has puesto a trabajar tu imaginación. Desde el primer momento habrás asociado, admítelo, mi estado interesante a... No pongas esa cara. No pongas esa cara. Han tenido que llegarte noticias. Los cotilleos se extienden como las ondas en el agua. Pero estate tranquila, en estos rumores no hay ni una pizca de verdad. Tengo tantas probabilidades de quedarme embarazada como tú. En ese sentido no ha cambiado nada. Y a tu brujo solo me unían los negocios, asuntos profesionales, nada más. Ah. La plebe es la plebe. Le encantan los cotilleos. Ven a una mujer con un hombre y enseguida lo convierten en un lío amoroso. El brujo, lo confieso, visitó mi casa con mucha frecuencia. Y desde luego nos vieron juntos en la ciudad. Pero se trataba, te repito, únicamente de negocios. Jennifer dejó la copa, apoyó el codo en la mesa, unió las puntas de los dedos formando un tejado con las manos, y miró a la hechicera pelirroja a los ojos. ¿Primo? Lita tosió levemente, pero no apartó la mirada. Nunca le haría nada semejante a una amiga. Segundo, tu brujo no estaba en absoluto interesado en mí. ¿No lo estaba? Jennifer levantó las cejas. ¿De verdad? ¿Cómo te lo explicas? A lo mejor Coral esbozó una sonrisa. han dejado de interesarle las mujeres de edad avanzada. Al margen de cuál sea su presencia actual, a lo mejor prefiere a las jovencitas auténticas. Mosaic, haz el favor de venir un momento. Tú mírala, Jennifer. Está en la flor de la edad. Y hasta hace muy poco era inocente. ¿Ella? Estalló Jennifer. ¿Él con ella? ¿Con tu pupila? A ver, Mosaic, por favor, cuéntanos de tu aventura amorosa. Te escuchamos con atención. Adoramos los romances, las historias de amores infelices. Cuanto más infelices, mejor. Doña Lita. La muchacha, en lugar de ruborizarse, se quedó pálida como un cadáver. Te lo ruego, ya me has castigado por eso. ¿Cuántas veces se puede castigar a alguien por la misma falta? No me ordenes. ¡Cuenta! Déjala en paz. Jennifer hizo un gesto con la mano. No la torture. Además, no me interesa en absoluto. Eso sí que no me lo creo. Lita Nid sonrió maliciosamente. Pero vale, voy a dejar a la chica. Efectivamente, ya la he castigado, y le he perdonado sus culpas y he permitido que prosiguiera sus estudios. Y han dejado de divertirme sus balbuceantes confesiones. Te las resumo. Perdió la cabeza por el brujo y huyó con él. Y él, cuando se aburrió, la dejó del modo más vulgar. Una buena mañana se despertó sola. Las sábanas donde dormía el amado se habían enfriado y se había borrado su huella. Se había marchado porque tenía que marcharse. Se desvaneció como el humo, se lo llevó el viento. Aunque parecía imposible, Mosaic se puso aún más pálida. Las manos le temblaban. Dejó unas flores. Dijo Jennifer en voz baja. Un ramito de flores, ¿verdad? Mosaic levantó la cabeza, pero no contestó. Unas flores y una carta. Insistió Jennifer. Mosaic callaba, pero el color iba volviendo poco a poco a su rostro. Una carta. Dijo Lita Nid, mirando a la muchacha con aire inquisitivo. No me habías hablado de ninguna carta. No la habías mencionado. Mosaic frunció la boca. Y por eso fue. Lita prosiguió con aparente tranquilidad. Por eso volviste, a pesar de que podías esperarte un castigo severo, mucho más severo del que al final se te ha impuesto.
Fue él quien te ordenó volver. Si no, no habrías vuelto. Mosaic no respondió. Jennifer también callaba, enrollándose un rizo negro en un dedo. De repente levantó la cabeza, miró a la muchacha a los ojos y sonrió. Te mandó que volvieras conmigo. Dijo Litanid. Te ordenó volver, aunque podía imaginarse lo que por mi parte te podías encontrar. Algo que, por su parte, lo confieso, no me podía esperar. La fuente chapoteaba. Olía a piedra mojada. Olían las flores. Olía la hiedra. Con eso me sorprendió. Insistió Lita. No me esperaba eso de su parte. Porque no lo conocías, Coral. Comentó tranquilamente Jennifer. No le conocías en absoluto. Capítulo 20. What you are, I cannot say. Only this I know full well. When I touched your face today, drifts of blossom flushed and fell. Siegfried Sassoon. El mozo de cuadra se había ganado la media corona que le habían dado la víspera. Los caballos aguardaban ensillados. Jaskier bostezaba y se rascaba el cogote. ¡Oh, por todos los dioses, Geralt! ¿De verdad hace falta salir tan temprano? Si todavía es noche cerrada. ¿Qué va a ser noche cerrada? Es la hora ideal. De aquí a 1 hora, como mucho, ya habrá amanecido. De aquí a 1 hora. Jaskier se encaramó a la silla del castrado. Pues habría preferido dormir esa hora. Geralt montó de un salto. Después de pensárselo, le entregó al mozo otra media corona. Estamos en agosto, dijo. Hay 14 horas de luz. Me gustaría recorrer la mayor distancia posible en ese tiempo. Jaskier bostezó, y aparentemente no fue hasta entonces cuando se fijó en la yegua torda, sin ensillar, que se quedaba en el establo, en su compartimento. La yegua sacudió la cabeza, como queriendo llamar la atención. «Un momento», reparó el poeta. «¿Y ella? ¿Y Mosaic?» Ella ya no sigue con nosotros. Aquí nos separamos. ¿Y eso? No comprendo. ¿Serías tan amable de explicarme...? No, ahora no. En marcha, Jaskier. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? ¿Eres plenamente consciente? No, plenamente no. Ni una palabra más. Ahora no quiero hablar de eso. Vámonos. Jaskier suspiró, arreó al castrado, echó la vista atrás y volvió a suspirar. Era poeta, así que tenía derecho a suspirar cuantas veces le viniera en gana. La posada Secreto y Susurro estaba espectacular sobre el fondo de la aurora, con las primeras luces brumosas del alba. Así, sumergida entre malvas, envuelta en hiedra y campanillas, hacía pensar en el Palacio de las Hadas, en el santuario de un amor secreto en mitad del bosque. El poeta se sumió en sus reflexiones. Suspiró, bostezó, tosió, escupió, se rebujó con la capa y arreó al caballo. Durante esos momentos de meditación se había quedado rezagado. Apenas alcanzaba a ver a Geralt entre la bruma. El brujo cabalgaba deprisa, y no volvía la vista. Muy bien, aquí tenéis la bebida. El posadero depositó en la mesa una jarra de loza. Sidra de Ribia, como habíais pedido. Me ha dicho mi mujer que os pregunte cómo han encontrado el cerdo los señores. Rebuscando entre las gachas, respondió Jaskier. De vez en cuando, no tan a menudo como nos habría gustado. La posada a la que habían llegado al final de la jornada se llamaba, según proclamaba un colorido cartel, el jabalí y el ciervo. Ahora bien, esa era la única carne de caza que ofrecía el establecimiento. En el menú no había noticia de ella. El plato de la casa eran gachas con unos tropezones de cerdo grasiento y una espesa salsa de cebolla. Jaskier, de entrada, arrugó la nariz ante una comida en exceso plebeya para su gusto. Geralt no dijo ni pío. Al cerdo no se le podía acusar de casi nada. La salsa era pasable y las gachas estaban demasiado hechas, aunque estas últimas, en particular, no se les daban especialmente bien a los cocineros de la mayoría de posadas. Podía haber sido peor, sobre todo teniendo en cuenta que no había mucho donde elegir. Geralt se había empeñado en recorrer la mayor distancia posible en aquella jornada, y no había querido detenerse en otros establecimientos con los que se habían topado anteriormente. Al parecer, no solo para ellos era la posada del jabalí y el ciervo la meta de la última etapa de aquella jornada.
Uno de los bancos junto a la pared estaba ocupado por unos mercaderes modernos, que a diferencia de los tradicionales, no despreciaban a sus criados y no consideraban un desdoro comer con ellos en su misma mesa. La modernidad y la tolerancia tenían sus límites, como no podía ser de otra manera. Los mercaderes ocupaban uno de los extremos de la mesa, los criados el otro, y era fácil detectar la línea de demarcación. Y lo mismo pasaba con los platos. Los servidores tomaban gachas con cerdo, especialidad de la cocina local, y bebían una cerveza ligera. Los señores mercaderes se zamparon cada uno un pollo y se bebieron varias frascas de vino. En la mesa de enfrente, bajo una cabeza disecada de jabalí, cenaba una pareja, una muchacha rubia y un hombre mayor. La muchacha vestía ropas caras, muy rigurosas, impropias de una chica joven. El hombre tenía pinta de funcionario, aunque no del más alto rango, ni mucho menos. Estaban cenando juntos y mantenían una charla bastante animada, pero se habían conocido hacía poco y de un modo más bien casual, como se desprendía del comportamiento del funcionario, que se empeñaba en encandilar a la muchacha con la evidente esperanza de obtener algo más, pretensión que ella acogía con una amable, aunque evidentemente irónica, reserva. Uno de los bancos más cortos lo ocupaban 4 sacerdotisas, sanadoras ambulantes, fácilmente reconocibles por sus túnicas grises y sus cabellos cubiertos por unas capuchas ceñidas. El alimento que estaban consumiendo era, según pudo advertir Gerald, singularmente modesto, una especie de gachas de cebada perlada sin manteca. Las sacerdotisas jamás reclamaban un pago por sus tratamientos, curaban gratis a todo el mundo. Si bien era costumbre que les ofrecieran a cambio, cuando así lo solicitaban, hospitalidad y alojamiento. El posadero del jabalí y el ciervo conocía la costumbre, pero estaba claro que tenía intención de sortearla del modo más barato posible. En el banco de al lado, bajo una cornamenta de ciervo, se repantingaban 3 lugareños, dando buena cuenta de una botella de aguardiente, que sin duda no era la primera. Habiendo satisfecho, mal que bien, la necesidad cotidiana, buscaban diversión. No tardaron en dar con ella, desde luego. Las sacerdotisas no estaban de suerte, aunque seguramente ya estarían acostumbradas a esa clase de cosas. En un rincón de la sala, un huésped solitario se sentaba a una mesa, oculto entre las sombras, como la propia mesa. El huésped, según pudo advertir Gerald, no estaba comiendo ni bebiendo. Permanecía inmóvil, con la espalda apoyada en la pared. Los 3 lugareños no daban su brazo a torcer. Las bromas y groserías que dedicaban a las sacerdotisas se iban tornando cada vez más vulgares y obscenas. Las sacerdotisas conservaban una calma estoica y no les prestaban la menor atención. Eso empezaba a irritar a los lugareños de un modo más que evidente, especialmente a medida que iba bajando el nivel de aguardiente en la botella. Gerald puso a trabajar más rápido la cuchara. Había decidido darles una lección a los borrachuzos, pero no por ello quería tener que comerse las gachas frías. El brujo Gerald de Rivia. En el rincón, entre las sombras, hubo de pronto un destello. El huésped solitario alzó una mano sobre la mesa. Unas ondeantes lenguas de fuego salieron disparadas de sus dedos. El hombre acercó la mano al candelabro que había en el tablero y fue encendiendo una tras otra las 3 velas, dejándose ver con claridad. Tenía el pelo gris como la ceniza, y en las sienes se le mezclaba con mechones blancos como la nieve. La tez era de una palidez cadavérica, la nariz ganchuda, y los ojos de un tono amarillo claro, con las pupilas verticales. En el cuello, por fuera de la camisa, le brillaba a la luz de las velas un medallón de plata, una cabeza de gato enseñando los dientes. El brujo Gerald de Rivia, repitió aquel hombre en medio del silencio que se había hecho en la sala. De camino a Wissima, supongo. ¿En busca de la recompensa prometida por el rey Foltest? ¿De los 2000 ducados? ¿Me equivoco? Gerald no contestó. No movió un solo músculo. No te pregunto si sabes quién soy, pues sin duda lo debes saber. Ya no quedáis demasiados, replicó con calma Gerald. Así que es fácil llevar la cuenta. Eres Brehen, también conocido como Gato de Hielo. Vaya, vaya, ironizó el hombre con el medallón del gato. El famoso lobo blanco se digna conocer mi nombre. Es todo un honor. ¿Que estés decidido a birlarme la recompensa? ¿También he de considerarlo un honor? ¿He de aceptar tu superioridad? ¿Hacerme a un lado? ¿Inclinarme a ti y pedir disculpas? ¿Como en una manada de lobos?
¿Apartarme de la presa y esperar meneando la cola a que el jefe de la manada se sacie? ¿A que tenga la gentileza de dejarme los restos? Geralt callaba. No voy a aceptar tu superioridad, siguió diciendo Brehen, llamado Gato de Hielo. Y no tengo intención de compartir ese dinero. No llegarás a Witsima, Lobo Blanco. No me birlarás la recompensa. Dicen que Vesemir ha dictado sentencia contra mí. Ahora tienes la ocasión de ejecutarla. Sal de la posada. Vamos a la plazuela. No pienso luchar contigo. El hombre del medallón del gato se levantó de la mesa con un movimiento tan rápido que los ojos no alcanzaron a distinguirlo. Brilló la espada al cogerla de la mesa. El hombre agarró de la capucha a una de las sacerdotisas, la sacó del banco, la obligó a arrodillarse y le puso la hoja en el cuello. «Vas a luchar conmigo», dijo con frialdad, mirando a Geralt. «Saldrás a la plazuela antes de que cuente hasta 3. En caso contrario, la sangre de la sacerdotisa salpicará las paredes, el techo y los muebles. Y después degollaría a las demás, una tras otra. ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie pestañee siquiera!» Se hizo el silencio en la posada, un silencio sordo y absoluto. Todos se quedaron paralizados, mirando embobados, con la boca abierta. No pienso luchar contigo, repitió Geralt con calma. Pero como hagas daño a esa mujer, morirás. Uno de nosotros morirá, eso es seguro, ahí fuera en la plazuela. Pero es improbable que sea yo. Te han robado, según se rumorea, tus famosas espadas, y por lo que veo no has tenido la precaución de hacerte con unas nuevas. Hay que ser, en verdad, muy presuntuoso para querer birlarle a nadie una recompensa sin haberse armado primero. ¿O acaso el lobo blanco es tan bueno que no precisa del acero? Rechinó una silla al retirarla. La muchacha rubia se levantó. Cogió de debajo de la mesa un bulto alargado, lo depositó delante de Geralt y se volvió a su sitio, en compañía del funcionario. Geralt sabía lo que era. Antes de soltar la correa y desenrollar la arpillera. Una espada de acero de siderita, de una longitud total de 40 pulgadas y media. La hoja en sí medía 27 pulgadas y un cuarto. Un peso de 37 onzas. La empuñadura y el gavilán simples, pero elegantes. La segunda espada, de parecido peso y longitud, era de plata. En parte, evidentemente, la plata pura es demasiado blanda para afilarla como es debido. Sobre el gavilán, unos glifos mágicos. Por toda la hoja había grabadas unas señales rúnicas. Los peritos de Pir al Prat no habían sabido descifrarlas, demostrando de ese modo el bajo nivel de sus conocimientos. Las antiguas runas formaban un mensaje. Dubhen haern am glandeal, mork am inhean ayensin. Mi brillo atraviesa las tinieblas. Mi claridad deshace las sombras. Geralt se levantó, sacó de su vaina la espada de acero, con un movimiento sereno y uniforme. No miraba a Brehen, miraba la espada. «Suelta a la mujer», dijo con calma. «Ahora mismo. En caso contrario, morirás». La mano de Brehen tembló. Un hilillo de sangre corrió por el cuello de la sacerdotisa. A ésta no se le oyó ni un quejido. «Estoy necesitado», susurró Gato de Hielo. «Esa recompensa ha de ser para mí». «Suelta a la mujer, te he dicho. En caso contrario te mataré. No en la plazuela, sino aquí mismo, en el sitio». Brehen se encogió. Respiraba con dificultad. Había en sus ojos un brillo siniestro. Hizo con los labios un gesto repulsivo. Los nudillos de los dedos que aferraban la empuñadura de la espada se le habían puesto blancos. Repentinamente soltó a la sacerdotisa. Se la quitó de encima de un empujón. Se sobresaltó la gente que había en la taberna. Fue como si hubiera despertado de una pesadilla. Volvieron los suspiros y los resoplidos. «Llegará el invierno», dijo Brehen, haciendo un esfuerzo. «Y yo, a diferencia de otros, no tengo dónde invernar. El cálido y acogedor Kaer Morhen no es para mí». «No», contestó Geralt. «no es para ti».
y sabes bien cuál es la causa. Kaer Morhen solo es para vosotros, para los buenos, para los rectos y justos, ¿verdad? Hipócritas cabrones, sois tan asesinos como nosotros. No os diferenciáis en nada. Vete. Dijo Geralt. Abandona este lugar y sigue tu camino. Brechen enfundó la espada. Se irguió. Mientras cruzaba la estancia, sus ojos se transformaron. Las pupilas ocuparon todo el iris. No es verdad, dijo Geralt cuando Brechen pasó por delante de él. que Vesemir haya dictado sentencia contra ti. Los brujos no luchan entre sí, no cruzan sus espadas. Pero si alguna vez se repite lo que pasó en Hielo, si llego a enterarme de algo así, entonces haré una excepción. Te buscaré y te mataré. Tómate en serio esta advertencia. Bastantes segundos después de que la puerta se hubiera cerrado detrás de Brechen, aún reinaba en la sala un profundo silencio. Los suspiros de alivio de Jaskier llamaban la atención en medio de aquel silencio. Poco después empezaba el trasiego. Los bebedores locales se largaron discretamente, sin acabarse siquiera el aguardiente. Los mercaderes se quedaron, aunque pálidos y en silencio. Eso sí, mandaron a sus criados a que se levantaran de la mesa, con el cometido evidente de estar muy pendientes de carros y caballos, que corrían peligro en tanto anduviera por la zona gente de esa catadura. Las sacerdotisas curaron la herida en el cuello de su hermana, le dieron las gracias a Geralt inclinando en silencio la cabeza y se retiraron a descansar, probablemente al granero, pues era dudoso que el posadero hubiera puesto a su disposición unos lechos en los dormitorios. Con una inclinación y un gesto, Geralt invitó a su mesa a la rubia gracias a la cual había recobrado sus espadas. La joven aceptó de buena gana la invitación, abandonando sin reparos al que había sido su acompañante hasta ese momento, el susodicho funcionario, a quien se le puso una cara de lo más mohína. Soy Tiziana Frebi. Se presentó, ofreciéndole la mano a Geralt y estrechándosela como un hombre. Me alegro de conocerte. Lo mismo digo. Qué nervios, ¿no? Las veladas en estas posadas de camino suelen ser aburridas, pero hoy ha estado interesante. Incluso en un momento dado he empezado a asustarme. Aunque no sé yo. ¿No habrá sido simplemente un reto entre machos? ¿Un duelo de testosterona? ¿O una competición a ver quién la tiene más larga? ¿Ha habido un peligro real? No, no lo ha habido. Mintió Geralt. Gracias sobre todo a las espadas que he recuperado por mediación tuya. Te estoy agradecido. Lo que no acabo de entender es lo que hacían en tus manos. Se supone que iba a ser un secreto. Empezó a explicar con desenvoltura. Me dieron instrucciones de entregarte las espadas discretamente y a escondidas, y desaparecer después. Pero las condiciones han cambiado inopinadamente. No he tenido más remedio, porque la situación así lo exigía, de entregarte las armas a la vista de todo el mundo, con el rostro descubierto, como suele decirse. Negarte ahora las explicaciones no sería apropiado. Por eso no voy a negártelas, y asumiré la responsabilidad por haber desvelado el secreto. Las espadas me las ha dado Yennefer de Wengerberg. Ocurrió en Novigrado, hace ahora 2 semanas. Soy una Dwym de Andra. Conocí a Yennefer por casualidad, en casa de una maestra con la que acababa de terminar mis prácticas. Cuando se enteró de que me dirigía hacia el sur, y en vista de que mi maestra respondía por mí, doña Yennefer me encomendó esta misión, y me dio una carta de recomendación para una conocida maga de Maribor, con la que me propongo hacer prácticas ahora. ¿Cómo? Geralt tragó saliva. ¿Cómo está? Yennefer. ¿Le va todo bien? Muy bien, diría yo. Tiziana Frebi le miró por debajo de las pestañas. Tiene un aspecto como para dar envidia. Y yo la envidio, para ser sincera. Geralt se levantó, se acercó al posadero, que a punto había estado de desmayarse del susto. Pero si no hacía ninguna falta. Dijo modestamente Tiziana cuando poco después el posadero le sirvió una frasca de SS, el blanco más caro de Toussaint, y algunas velas adicionales metidas en el cuello de unas botellas vacías. Demasiadas molestias, la verdad. Añadió, cuando un momento después les llevaron a la mesa unas bandejas, una de ellas con lonchas de jamón curado, otra con trucha ahumada, la tercera con un surtido de quesos. Te vas a dejar una fortuna, brujo. Hay motivo. Y la compañía es excelente. Ella se lo agradeció con un gesto de la cabeza, y con una sonrisa preciosa.
Al acabar la escuela de magia, cada hechicera tenía que elegir. Podía quedarse en la academia como ayudante de una maestra preceptora. Podía pedir a algunas de las maestras independientes que la cogiera en su casa en calidad de aprendiz estable, o podía optar por hacerse Duim de Andra. Ese sistema lo habían adoptado de los gremios. En muchos de ellos, los pupilos que obtenían el grado de aprendices estaban obligados a emprender un peregrinaje, en el curso del cual realizaban trabajos esporádicos, en distintos talleres con distintos maestros, hoy aquí, mañana allí, hasta que transcurridos varios años, regresaban para someterse a un examen y obtener la maestría. Con todo, había algunas diferencias. Forzados a deambular de aquí a para allá, los aprendices, sin un trabajo estable, muy a menudo las pasaban canutas, y el peregrinaje acababa siendo una odisea. Una Duim Beandra lo era por su propia voluntad y deseo, y el capítulo de los hechiceros había instituido para las magas ambulantes un fondo de becas específico, el cual, según había oído Geralt, no estaba nada mal. «Ese tipo patibulario», se sumó a la conversación el poeta, «llevaba un medallón parecido al tuyo. Era uno de los gatos, ¿verdad?» Sí, es verdad. No quiero hablar de eso, Jaskier. «Los desacreditados gatos». El poeta se dirigió a la hechicera. «Son brujos, pero fallidos. Mutaciones fallidas. Lunáticos, psicópatas y sádicos. El nombre de gatos se lo han dado ellos mismos, pues son de hecho como los gatos. Agresivos, crueles, imprevisibles e impredecibles. Pero Geralt, como de costumbre, le quita importancia para tranquilizarnos, porque peligro sí que hubo, y serio. Fue un milagro que no hubiera una escabechina, con sangre y cadáveres. Habría sido una masacre, como la de Hielo, hace 4 años. Me temía que en el momento menos pensado... Geralt ha pedido que no hablemos de eso. Le cortó Tiziana Frevi, cortésmente, pero con determinación. ¿Vamos a respetarlo? El brujo la miró con simpatía. Le parecía agradable. Y guapa. Puede que demasiado guapa. A las hechiceras, como él ya sabía, les potenciaban el atractivo. El prestigio de la profesión requería que la maga despertara admiración. Pero el embellecimiento nunca era perfecto. Siempre quedaba algo. Tiziana Frevi no era una excepción. En la frente, justo por debajo de la línea del cabello, había unas marcas, apenas visibles, de viruela, que se remontaban seguramente a su infancia, cuando aún no estaba inmunizada. El perfil de los hermosos labios estaba mínimamente afeado por una pequeña cicatriz ondulante por encima del labio superior. Como tantas y tantas veces, a Geralt le dio rabia de su mirada, de sus ojos que le obligaban a fijarse en tantos detalles insignificantes, minucias que no tenían la menor importancia en comparación con el hecho de que Tiziana estaba sentada a la mesa con él, bebiendo comiendo trucha ahumada y sonriéndole. Realmente, el brujo no había visto ni había conocido a demasiadas mujeres cuya belleza pudiera considerarse intachable. Y en cuanto a la probabilidad de que alguna de ellas le sonriese, tenía razones para calcular que era igual a 0. Ha hablado de una recompensa. Cuando Jaskier le daba por un tema, era difícil hacer que se rindiera. ¿Alguno de vosotros sabe a qué se refería? ¿Geralt? No tengo ni idea. Pues yo sí lo sé. Presumió Tiziana Frevi. Y me sorprende que no hayáis oído hablar de eso, porque es un asunto que está en boca de todo el mundo. Foltest, rey de Temeria, ha ofrecido una recompensa para aquel que libere a su hija de un hechizo. Se pinchó con un uso y duerme un sueño eterno. Corren rumores de que yace en un ataúd en un castillo cubierto de espino. Según otras versiones, el ataúd es de cristal y lo han colocado en la cumbre de una montaña de cristal. Otros dicen que la princesa se ha transformado en un cisne, o en un monstruo terrible, en una estrige, como consecuencia de una maldición, porque la princesa era el fruto de una relación incestuosa. Al parecer, esas habladurías se las ha inventado y las ha difundido Vísimir, rey de Redania, que siempre mantiene litigios territoriales con Foltest. Está siempre peleándose con él y hace todo lo que puede para amargarle la existencia. Efectivamente parece una invención, comentó Geralt. Basada en una fábula o en una leyenda. Una princesa hechizada y transformada, una maldición como castigo por un incesto, una recompensa para quien la libere del hechizo. Clásico y banal. El que se lo haya inventado no se le ha currado mucho. El asunto, añadió la Duim Beandra, tiene un evidente trasfondo político. Por eso el capítulo ha prohibido a los hechiceros intervenir en él. Fábula o no, el caso es que el propio gato se lo había creído, observó Jaskier.
Es evidente que tenía prisa por llegar a Wissima, y más concretamente por llegar hasta esa princesa encantada, para deshacer el embrujo y hacerse con la recompensa prometida por el rey Foltest. Le entró la sospecha de que Geralt también se dirigía hacia allí, y de que quería adelantársele. Estaba en un error, Repuso Geralt secamente. No me dirijo a Wizima. No tengo intención de meter los dedos en ese avispero político. Eso es tarea precisamente para alguien como Brehen, que como él mismo ha dicho, está muy necesitado. Yo no estoy necesitado. He recuperado las espadas. No voy a tener que gastarme el dinero en unas nuevas. Tengo medios de subsistencia. Gracias a los hechiceros de Rysberg. ¿El brujo Geralt de Rivia? En efecto. Geralt midió con la mirada al funcionario de la cara mohína, que estaba de pie a su lado. ¿Y quién lo pregunta? Eso es lo de menos. El funcionario levantó la cabeza y frunció los labios, intentando darse aires de grandeza. Lo importante es la demanda judicial, de la que por presente os hago entrega, en presencia de testigos, conforme a derecho. El funcionario le entregó a Geralt un papel enrollado, tras lo cual se retiró, sin privarse de obsequiar a Tiziana Frevi con una mirada llena de desprecio. Geralt rompió el sello, desplegó el rollo de papel. Datum mex Castello Rysberg, die 20 mens Jul, anno 1245 post resurrectionem. Leyó. Para el juzgado de primera instancia de Gorsvelen, parte demandante, complejo de Rysberg, sociedad civil. Demandado Geralt de Rivia, brujo. Demanda de devolución de la cantidad de 1000, en letras, 1000 coronas novigradas. Solicitamos, primo, instar al demandado Geralt de Rivia la devolución de la cantidad de 1000 coronas novigradas, junto con los correspondientes intereses. Segundo, requerir al demandado el pago en beneficio de la parte demandante de las costas procesales, de conformidad con la normativa vigente. Tercio, disponer la ejecución inmediata de la sentencia. Motivación, el demandado defraudó al complejo de Rysberg, sociedad civil, la cantidad de 1000 coronas novigradas. Pruebas, copia de las transferencias bancarias. Dicha cantidad constituía el pago del anticipo a cambio de unos servicios que el demandado nunca prestó y que, actuando de mala fe, no tenía intención de prestar. Testigos, Viruta Ana Marchetti Carti, Axel Miguel Esparza y Gotarvik Sandoval. ¡Qué hijos de puta! Te he devuelto las espadas. Tiziana bajó la mirada. Y a la vez te he traído problemas. Ese Ujier me ha seguido. Esta mañana he oído cómo preguntaba por ti en el embarcadero, y justo después se me ha pegado como una lapa. Ahora ya sé por qué. Esta demanda es culpa mía. Te va a hacer falta un abogado, aseguró Jaskier en tono sombrío. Pero no te recomiendo a cierta abogada de Kerak. Esa se desenvuelve mejor fuera de los tribunales. El abogado me lo puedo ahorrar. ¿Te has fijado en la fecha que figura en la demanda? Me juego el cuello a que ya han celebrado el juicio y han fallado en mi ausencia, y que ya me han embargado la cuenta. No sabes cuánto lo siento. Dijo Tiziana. Es culpa mía. Perdóname. No hay nada que perdonar. No tienes culpa de nada. Que les parta un rayo a Rysberg y a los tribunales. Posadero, otra frasca de si es posible. Muy pronto eran los únicos huéspedes en la sala. Muy pronto el posadero les dio a entender, con un ostentoso bostezo, que ya iba siendo hora de terminar. La primera en retirarse fue Tiziana, y poco después la siguió Jaskier. Geralt no se dirigió al cuarto que ocupaba con el poeta. En lugar de eso, llamó suavemente a la puerta de Tiziana Frevi. Ella le abrió de inmediato. Te estaba esperando. Balbuceó, tirando de él hacia el interior del cuarto. Sabía que ibas a venir, y de no haber venido habría ido yo a buscarte. Tuvo que dormirlo mágicamente. Si no, se habría despertado de todas al salir ella. Y tuvo que irse antes de que amaneciera, cuando aún estaba oscuro, dejando detrás su perfume, un delicado olor a iris y bergamota. Y algo más. ¿A rosa? En la mesilla, encima de sus espadas, había una flor, una rosa, una de las rosas blancas de la maceta que había delante de la posada. Nadie recordaba qué lugar era aquel, quién lo había construido, a quién había servido ni para qué.
Más allá de la posada, en una hondonada, estaban las ruinas de una antiquísima construcción, lo que en su tiempo fue un complejo de gran tamaño y seguramente de gran riqueza. De los edificios prácticamente no quedaba nada, restos de cimientos, fosas donde crecían los arbustos, algunos bloques de piedra desperdigados. Todo lo demás había sido desmontado y saqueado. Los materiales de construcción eran caros. No había derecho a desperdiciar nada. Pasaron por debajo de los restos de un pórtico destrozado. En su día un arco imponente, ahora recordaba una horca. La impresión se veía reforzada por la hiedra que colgaba como una soga cortada. Recorrieron una alameda delimitada por árboles. Eran unos árboles resecos y tullidos, con un aspecto grotesco, como doblados por el peso de una maldición que hubiera caído sobre aquel lugar. La alameda desembocaba en un jardín, o más bien en algo que fue un jardín en otros tiempos. Los parterres de gracejos, retama y rosas trepadoras, sin duda vistosamente podados en el pasado, formaban ahora una salvaje y caótica maraña de ramas, tallos espinosos y matorrales resecos. En aquella maraña sobresalían los restos de estatuas y tallas, en su mayoría de cuerpo entero. Los restos eran tan insignificantes que ni acercándose mucho había manera de determinar a quién o qué representaban. Tampoco tenía aquello mayor trascendencia. Las estatuas eran el pasado. No se habían preservado, por tanto, habían dejado de ser importantes. Quedaba la ruina, y ésta parecía llamada a perdurar. Las ruinas son eternas. Ruinas, monumentos a un mundo destruido. Jaskier, ¿Sí? últimamente, todo lo que podía salir mal ha salido mal, y tengo la impresión de que no hago más que meter la pata. Todo lo que he tocado se ha ido al garete. ¿Eso crees? Sí, eso creo. Entonces seguro que es así. No esperes comentarios. Estoy aburrido de hacer comentarios. Y ahora, compadécete de ti mismo en silencio, si puedo pedirte ese favor. En estos momentos estoy componiendo y tus lamentos me desconcentran. Jaskier se sentó en una columna caída, se echó el sombrerillo hacia atrás, cruzó las piernas y apretó las clavijas del laúd. Tiemblan las velas, la llama es escasa, se siente el helado soplo del viento. De hecho, sopló el viento, un viento brusco y repentino, y Jaskier dejó de tocar, y suspiró ruidosamente. El brujo se volvió. Estaba parada a la entrada a la alameda, entre el zócalo ruinoso de una estatua irreconocible y el ramaje enmarañado de un cornejo seco. Alta, con un vestido ceñido. En la cabeza exhibía un pelaje grisáceo, más propio de un zorro de la estepa que de un zorro plateado. Tenía las orejas puntiagudas y el hocico alargado. Geralt no se movió. Te dije que volvería. En el hocico de la raposa brillaron los colmillos. Algún día. Hoy es ese día. Geralt no se movió. Sentía en la espalda el peso familiar de sus dos espadas, un peso que venía echando de menos desde hacía un mes, un peso que, por lo general, le proporcionaba calma y seguridad. Hoy, en ese preciso instante, ese peso no era más que peso. He venido. A la guara le resplandecían los colmillos. Ni yo misma sé a qué he venido. Quizá para despedirme. Quizá para permitirle a ella que se despida de ti. Por detrás de la raposa asomó una chiquilla delgada con un vestido entallado. Su rostro pálido, de una rigidez nada natural, era todavía a medias humano. Pero es posible que tuviera ya más de zorro que de persona. Los cambios se estaban sucediendo con rapidez. El brujo sacudió la cabeza. ¿La has curado? ¿La resucitaste? No, eso es imposible. Entonces tenía que estar viva en el barco. Estaba viva. Fingió que había muerto. La aguara ladró fuerte. Geralt tardó unos momentos en caer en la cuenta de que había sido una risa.
de que la raposa se estaba riendo. En otros tiempos podíamos hacer mucho más. Ilusiones de islas mágicas, dragones danzando en el cielo, visiones de un poderoso ejército acercándose a las murallas de una ciudad. En otros tiempos, hace ya mucho, ahora el mundo ha cambiado. Nuestras habilidades han disminuido y nosotras hemos degenerado. Tenemos más de raposas que de aguarras, pero hasta la raposa más pequeña, hasta la joven, es capaz de engañar a vuestros primitivos sentidos humanos. Por primera vez en mi vida, dijo Geralt después de un momento. Me alegro de haber sido engañado. No es verdad que hayas hecho todo mal. Y como premio, puedes tocarme la cara. El brujo carraspeó, mirando los afilados dientes. Las ilusiones son las cosas que piensas, las que temes y las que sueñas. ¿Cómo? La raposa ladró suavemente y se transformó. Los ojos oscuros, violeta, ardiendo en un pálido rostro triangular. Los rizos negros como un cuervo, ondeantes como una tempestad, cayendo en cascada sobre los hombros, brillando y reflejando la luz como las plumas de un pavo real, enredándose y ondulando con cada movimiento. Los labios de una finura prodigiosa, pálidos bajo el carmín, una cinta de terciopelo en el cuello, y en la cinta una estrella de obsidiana, destellando y despidiendo millares de reflejos. Yennefer sonrió, y el brujo le acarició una mejilla, y en ese momento el cornejo seco floreció. Y después sopló el viento, sacudió el arbusto. El mundo desapareció tras una cortina de blancos pétalos arremolinados. Ilusión. Se oyó la voz de la guara. Todo es ilusión. Jaskier dejó de cantar, pero no guardó el laúd. Estaba sentado en un fragmento de una columna caída. Miraba al cielo. Geralt estaba sentado a su lado, meditando sobre diversos asuntos. Había puesto en orden una serie de ideas, o más bien, estaba intentando ponerlas en orden. Había trazado planes, en su mayoría completamente irreales. Se había prometido a sí mismo varias cosas, con serias dudas de si sería capaz de mantener alguna de sus promesas. La verdad es que, observó de pronto Jaskier, nunca me felicitas por mis baladas, con todas las que habré compuesto e interpretado para ti. Y tú nunca me has dicho... ¡Qué bonita! Quiero que la toques otra vez. Nunca has dicho eso. Tienes razón. Nunca te he dicho que quiera. ¿Te gustaría saber por qué? ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Tan difícil es para ti? El bardo no se rendía. ¿Tanto te cuesta decir... Tócala otra vez, Jaskier. Toca mientras el tiempo pasa. Tócala otra vez, Jaskier. Toca mientras el tiempo pasa. Lo has dicho sin ninguna convicción. ¿Y qué más da, si la vas a tocar igual? No lo sabes tú bien. Tiemblan las velas, la llama es escasa, se siente el helado soplo del viento. Mientras se van los días, mientras el tiempo pasa en el silencio gris, sin un lamento, sigues aquí a mi lado y en la brasa vive el calor de nuestro arrobamiento.
Y así se van los días, mientras el tiempo pasa en el silencio gris, sin un lamento. Queda el recuerdo del camino a casa, indestructible como un juramento. Y aunque se van los días, mientras el tiempo pasa en el silencio gris, sin un lamento. Por eso, amada mía, se acompasa otra vez la canción al sentimiento. Así se van así los días, mientras el tiempo pasa en el silencio gris, sin un lamento. Gerald se levantó. Ya es hora de ponerse en camino, Jaskier. ¿Sí? ¿Y a dónde? ¿Acaso no da lo mismo? En el fondo da lo mismo. Vamos. Epílogo. En la colina se veían los restos blanquecinos de unos edificios, convertidos en ruinas hacía ya tanto tiempo que estaban totalmente cubiertos de vegetación. La hiedra envolvía los muros, los arbolillos jóvenes se abrían paso a través de los suelos cuarteados. Había sido, Nimue no podía saberlo, un templo en otros tiempos, la residencia de los sacerdotes de alguna deidad olvidada. Para Nimue no pasaba de ser una ruina, un montón de piedras y un indicador, la señal de que iba por el buen camino. Una pista se dirigía hacia el oeste, a través de un brezal. La otra, que iba hacia el norte, se introducía en un bosque denso y oscuro. Se adentraba en la negra espesura, se hundía en las sombrías tinieblas, perdiéndose entre ellas. Y ese era el camino que debía seguir, al norte, por medio del bosque del Arrendajo, de infame reputación. Nimue no se había tomado demasiado en serio las historias con las que habían tratado de asustarla en Ivalo. A lo largo de su peregrinación había tenido que enfrentarse a todas esas cosas en más de una ocasión. Cada comarca tenía su folclore aterrador, peligros y horrores locales que servían para atemorizar a los viajeros. A Nimue ya le habían asustado con las náyades en los lagos, con las ondinas en los ríos, con los bigs en los cruces de caminos y con los fantasmas en los cementerios. La mitad de los puentes servían de escondrijo a algún troll. La mitad de las alcedas daban cobijo a una estrige. Al final Nimue se acostumbró. Los terrores continuos dejaban de ser terrores. Pero no era capaz de dominar la extraña inquietud que se apoderaba de ella cada vez que se adentraba en un bosque sombrío, recorriendo los estrechos caminos entre túmulos hundidos en la niebla o los senderos envueltos en vapores pantanosos. Ahora, delante de la pared oscura de aquel bosque, sentía ese mismo nerviosismo, que le subía como un cosquilleo por la nuca y le resecaba los labios. Es un camino muy transitado, se repetía en su pensamiento. Está lleno de rodadas de carros, de huellas de los cascos de caballos y bueyes. ¿Qué importa que tenga un aspecto tan inquietante? Este no es un lugar de mala muerte. Esta es la trillada ruta de Dorian, que atraviesa el último retazo de bosque que se ha salvado de las hachas y de las sierras. Son muchos los que pasan por aquí, a pie o a caballo. También yo voy a cruzar. No tengo miedo. Soy Nimue Versvledir Apwing. Wirba, Guado, Sibel, Bruge, Casterfurt, Mortara, Ívalo, Dorian, Angkor y Gosvelen. Volvió la vista para comprobar que nadie venía detrás. Sería más seguro, pensó, andar en compañía, pero por el camino, ni hecho aposta, justo ese día, justo a esa hora, no quería pasar nadie. No se veía un alma. No había más remedio. Nimue carraspeó, se acomodó el latillo al hombro, agarró con fuerza el bastón y se adentró en el bosque. Entre los árboles predominaban los robles, los olmos y unos viejos carpes que crecían muy juntos. También había pinos y alerces. A sus pies crecía un tupido sotobosque, donde se entrelazaban espinos, avellanos, prunos y madreselvas. Por lo general, en ese sotobosque abundaban las aves del bosque,
Sin embargo, en aquella floresta reinaba un silencio ominoso. Nimue caminaba con la vista clavada en la tierra. Respiró aliviada cuando en cierto momento, en la espesura, empezó a repiquetear un pájaro carpintero. Bueno, aquí hay un ser vivo, pensó. No estoy completamente sola. Se detuvo y se volvió bruscamente. No pudo ver nada ni a nadie, pero por un momento estuvo segura de que alguien iba detrás de ella. Sentía que la observaban, que la seguían a escondidas. El miedo le apretó la garganta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apresuró el paso. Le pareció que el bosque empezaba a clarear. Se iba volviendo más luminoso y más verde, porque en el arbolado iban predominando los abedules. Una revuelta, 2 revueltas más, pensaba febrilmente. Un poco más y habré salido del bosque. Dejaré atrás el bosque junto con eso que me sigue a escondidas, y seguiré mi camino. Wirba, Guado, Sibel, Bruje. Ni siquiera oyó el murmullo. Captó un movimiento con el rabillo del ojo. Desde unos helechos salió disparada una forma gris, plana, de múltiples patas e increíblemente veloz. Nimue soltó un grito al ver las pinzas castañeteantes, grandes como guadañas, las garras erizadas de espinas y pelillos, los múltiples ojos que rodeaban la cabeza como una corona. Sintió una fuerte sacudida que la levantó del suelo y la empujó violentamente. Cayó de espaldas sobre unos brotes flexibles de avellano. Se agarró a ellos, lista para levantarse de un salto y huir. Se quedó paralizada al observar la danza salvaje que estaban ejecutando en el camino. El monstruo de múltiples patas saltaba y giraba, con una rapidez inverosímil, agitando las garras y chasqueando con sus aterradoras mandíbulas. Y alrededor de él, aún más rápido, tan rápido que los ojos no alcanzaban a verlo, danzaba un hombre, armado, con 2 espadas. Ante los ojos de Nimue, paralizados por el terror, volaron por los aires, primero una, después otra, después una tercera garra amputada. La espada estoqueó en el cuerpo plano, del que brotaron unos hilos de pringue verde. El monstruo forcejeaba y se revolvía. Por fin se lanzó con un salto salvaje en dirección al bosque, tratando de huir. No llegó muy lejos. El hombre le dio alcance. Lo pisó. Tomando impulso lo clavó al suelo con la punta de las 2 espadas a la vez. El monstruo estuvo mucho tiempo pataleando. Por fin se quedó inmóvil. Nimue se apretó el pecho con las manos, intentando sosegar de ese modo el corazón desbocado. Vio cómo su salvador se inclinaba sobre el monstruo muerto, cómo le separaba algo del caparazón valiéndose de un cuchillo, cómo limpiaba el filo de las espadas y las introducía en las vainas que llevaba a la espalda. ¿Todo bien? Pasó un tiempo antes de que Nimue cayera en la cuenta de que la pregunta iba dirigida a ella, aunque de todos modos era incapaz tanto de articular palabra como de levantarse del avellano. Su salvador no se dio mucha prisa en ayudarla a incorporarse del arbusto. Al final tuvo que apañárselas ella sola. Le temblaban tanto las piernas que apenas se tenía en pie. La sequedad de la boca no se le iba con nada. Mala idea la de esta excursión en solitario por el bosque, dijo el salvador, acercándose más. Se retiró la capucha. Los cabellos blancos como la nieve brillaron en medio de la penumbra del bosque. Nimue estuvo a punto de soltar un grito. En un acto reflejo, se llevó el puño a la boca. Es imposible, pensó. Es totalmente imposible. Debo de estar soñando. Pero a partir de ahora, siguió diciendo el albino, examinando la placa metálica que tenía en la mano, ennegrecida y cubierta de una pátina. A partir de ahora se podrá transitar por aquí sin correr ningún riesgo. A ver qué tenemos aquí. Ider Ul X 90008 Beta. ¡Ja! Tú eras el que me faltaba en la cuenta número 8. Ahora las cuentas ya están cuadradas. ¿Cómo te encuentras, muchacha? Ah, disculpa. La boca como un desierto, ¿verdad? La lengua como una estaca. Ya sé, ya sé. Toma, echa un trago. Nimue cogió con mano trémula la cantimplora que le ofrecía. ¿Y a dónde te diriges? A Dorian. ¿Qué era eso? ¿Eso de ahí? Una virguería. La obra maestra número 8.
De todos modos, lo importante no es lo que era. Lo importante es que ya ha dejado de ser. ¿Y tú quién eres? ¿A dónde te diriges? Sacudió la cabeza, tragó saliva y se decidió, sorprendida de su propia decisión. Soy Nimue vers Gledir ap Gwyn. Después de Dorian iré a Anchor. De ahí a Gorsbellen. A Aretusa, la escuela de hechiceras en la isla de Thaned. Ah, ¿y de dónde vienes? De la aldea de Wiregwa, pasando por Guado, Sibel, Brugge, Casterfurt. Conozco esa ruta. La interrumpió. La verdad es que te has recorrido medio mundo, Nimue, hija de Bledir. En Aretusa deberían tenértelo en cuenta para el examen de ingreso. Aunque seguro que no te lo tienen en cuenta. Te has impuesto una meta ambiciosa, muchacha de la aldea de Wirwa. Muy ambiciosa. Ven conmigo. Buen Nimue seguía moviendo las piernas con rigidez. señor, Sí, gracias por salvarme. es a ti a quien habría que dártelas. Desde hace bastantes días estaba esperando que apareciera alguien como tú. Todos los que pasan por aquí lo hacían en grupos numerosos, ruidosos y armados. De modo que nuestra obra maestra número 8 no se decidía a atacar. No asomaba la nariz de su escondrijo. Tú la has hecho salir. Desde bastante lejos habrás sabido reconocer a una presa fácil. A alguien que viaja solo y no muy grande. Sin ánimo de ofender. El extremo del bosque estaba, por lo que se pudo ver, allí mismo. Más allá, junto a un grupo de árboles aislados, esperaba el caballo del albino. Una yegua valla. Hasta Dorian, Dijo el albino. habrá desde aquí como 40 leguas. Para ti 3 días de camino. 3 y medio contando lo que queda de hoy. ¿Eres consciente de eso? Nimue sintió una euforia repentina, que compensó el aturdimiento y otras consecuencias del susto. Es un sueño, pensó. Seguramente estoy soñando, porque esto no puede ser real. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Nimue se armó de valor. Esa yegua, Casi no podía articular de los nervios. esa yegua se llama Sardinilla, porque todos tus caballos se llaman así. Porque tú eres Gerald de Rivia, el brujo Gerald de Rivia. Él la miró largamente. Callaba. Nimue también callaba, con la mirada clavada en el suelo. ¿En qué año estamos? En el 1300. Levantó los ojos asombrados. En el 1363, después del Renacimiento. En ese caso, El albino se frotó la cara con la mano enguantada. Gerald de Rivia hace ya mucho que no vive. Murió hace 105 años. Pero creo que estaría contento si supiera que después de 105 años la gente le recuerda. Que recuerda quién era. Que recuerda incluso el nombre de su caballo. Sí, creo que estaría contento si pudiera saberlo. Ven, te acompañaré. Caminaron largo rato en silencio. Nimue apretaba los labios. Avergonzada, había decidido no hacer más comentarios. Delante de nosotros Rompió el tenso silencio el albino. hay un cruce y una carretera. El camino a Dorian. Llegarás sin peligro. El brujo Gerald de Rivia no ha muerto. Soltó de improviso Nimue. Solo se ha marchado. Solo se ha marchado al país de los manzanos. Pero regresará. Regresará, pues así reza la leyenda. Leyendas, tradiciones, cuentos, fábulas e historias. Debería habérmelo imaginado. Nimue de la aldea de Wirwa. Tú, que te diriges a la escuela de hechiceras en la isla de Thaned. No te habrías lanzado a tan insensato viaje de no haber sido por las leyendas y cuentos con los que has crecido. Pero no son más que cuentos, Nimue. Solo cuentos. Con todo lo que te has alejado ya de tu casa, tendrías que entenderlo. El brujo regresará del otro mundo. No daba su brazo a torcer. Regresará para proteger a la gente cuando de nuevo reine el mal. Mientras exista la oscuridad, será necesario los brujos. Y la oscuridad sigue existiendo.
Él estuvo largo rato callado, mirando hacia un lado. Finalmente, volvió la cara hacia ella, y se sonrió. La oscuridad sigue existiendo, Aseguró. a pesar de los logros del progreso, el cual, como se nos manda creer, tiene que iluminar las tinieblas, eliminar las amenazas y ahuyentar los temores. Aunque hasta ahora el progreso no ha cosechado demasiados éxitos en este terreno. Hasta ahora, el progreso no ha hecho más que inculcarnos la idea de que la oscuridad son solo supersticiones que oculta la luz y no tenemos nada que temer. Pero eso no es verdad. Sí hay de qué temer, porque siempre existirá la oscuridad y siempre estará presente el mal en la oscuridad. Siempre habrá en la oscuridad colmillos y garras, crímenes y sangre. Y siempre serán necesarios los brujos. Y ojalá siempre aparezcan justo allí donde hacen falta. Allí donde se escucha un grito de socorro. Allí donde los llaman. Ojalá que cada vez que alguien los llama se presenten con una espada en la mano. Una espada cuyo brillo atraviese las tinieblas, cuya claridad deshaga las sombras. Bonito cuento, ¿verdad? Y termina bien, como tienen que terminar todos los cuentos. Pero... Farfulló Nimue. Pero entonces, ¿y en años? ¿Cómo es posible que... ¿Cómo es posible? Esas preguntas La interrumpió, sin dejar de sonreír. no puede hacerlas una futura adepta de Aretusa, de una escuela donde enseñan que no hay nada imposible, porque todo lo que hoy es imposible, mañana se volverá posible. Ese lema debería colgar a la entrada de ese centro de enseñanza, que pronto será el tuyo. Buen viaje, Nimue. Adiós. Aquí nos separamos. Pero... Ella sintió un alivio repentino, y un torrente de palabras empezó a brotar de sus labios. Pero yo querría saber más cosas de Yennefer, de Ciri, de cómo acabó de verdad aquella historia. He leído, conozco la leyenda, lo sé todo, sobre los brujos, sobre Kaer Morhen. Hasta me sé el nombre de todas las señales de los brujos. Cuéntame, por favor. Aquí nos separamos. La interrumpió con suavidad. Ante ti está el camino que lleva a tu destino. A mí me aguarda una ruta muy distinta. El cuento se alarga, la historia nunca termina. Y en cuanto a las señales, hay una que no conoces. Se llama Somne. Mira mi mano. La miró. Ilusión. Aún alcanzó a oír Nimue, desde muy lejos. Todo es ilusión. ¡Moza! ¡No te duermas, que te roban! Nimue alzó la cabeza, se frotó los ojos, y se levantó del suelo. ¿Me adormilé? ¿Estaba dormida? ¡Y tanto! La mujer corpulenta que conducía el carro se echó a reír en el pescante. ¡Requete dormida! ¡Como un tronco! 2 veces te llamé a gritos y tú nada. Ya me iba a tirar del carro. ¿Estás sola? ¿Qué andas catando? ¿Acaso buscas a alguien? A un hombre, de pelo blanco. Estaba aquí mismo. Aunque puede que... ya no estoy segura. A nadie viera por estos pagos. Repuso la mujer. A su espalda, por detrás de una lona, asomaban las cabecitas de 2 niños. Veo que estás por los caminos. La mujer indicó con los ojos el latillo y el bastón de Nimue. Yo a Dorian voy. Si gustas te llevo. Enciendo que tú también vayas hacia Cuesta Parte. Gracias. Nimue se encaramó al pescante. 1000 gracias. ¡Arre! La mujer sacudió las bridas. Vayamos pues. Mejor en carro que no fatigando las patas, ¿a que sí? Uy, me supongo que no podrías con tus huesos para quedarte así transida en mitad del camino. Dormías, ya te digo. Como un tronco. Suspiró Nimue. Ya lo sé. Estaba agotada y me quedé dormida. Además, he tenido... ¿Sí? ¿Qué tuviste? Volvió la vista. Detrás quedaba el negro bosque. Delante la guardaba el camino entre hileras de sauces. El camino a su destino. El cuento se alarga. La historia nunca termina. He tenido un sueño muy raro. That's all.
So light, anxious, why?